Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Guardia, el podcast para gente como tú y como yo, de gente cercana que viven o han vivido fuera. ¿Cuál es su país de origen? ¿Qué les ha llevado a vivir en el extranjero? ¿Y cuáles son sus siguientes destinos? Entre muchas otras cosas. Ya disponible. Bienvenidos a Hablando con Guardia, un nuevo episodio hoy con dos amigas mías que viven en China, cuidado. Y ahora va a ser su turno, el de Claudia y el de Valeria, para presentarse. Así que, por favor. Pues, hola, yo soy Claudia. Actualmente vivo en China, pero soy de Reus, de cerca de donde es Joan. Nos conocemos desde hace muchos años y compartimos un montón de cosas, entre ellas, pues, este afán por viajar y por vivir en otros países. Y yo soy Valeria, yo soy de México y, pues, junto con Claudia vivimos allá del otro lado del mundo. Pues me encuentro aquí de visita por primera vez en Europa y pues descubriendo diferentes países, diferentes lugares y hasta ahorita pues encantada. Entonces, ¿cuánto tiempo lleváis viviendo fuera y en qué países habéis vivido hasta el momento? Nosotras creo que llegamos a la vez a Shenzhen en agosto de 2023, pero ya habíamos estado en esa misma ciudad en 2019. Yo estuve menos tiempo, ella estuvo un año, pero en mi caso... yo he vivido toda mi vida en otros países y era como algo súper normal. Claro, yo toda mi vida estoy viviendo en México, entonces 19 años de mi vida, misma ciudad, mismo todo, hasta que pues ahí se me movió la monotonía, me cansó y dije pues me voy. Y me fui un año, nos conocimos ahí por un periodo corto de tiempo, regreso a México, pandemia y otra vez digo, ¿qué hago aquí? Y me vuelvo a ir y hasta ahorita un año ya que estamos juntos allá. Y creo que yo como amigo y la audiencia en general, ¿por qué China? En tu caso, sobre todo, porque ella sí que ha dicho que vivió más fuera, pero en tu caso, ¿por qué China? Desde México. La verdad que a mí jamás me hubiera pasado por la mente irme a China. Creo que en México no es un destino que la gente dice, uff, me voy a ponerme a vivir para allá. La verdad, bueno, yo creo que ningún país, ¿eh? Tenemos como un estigma muy fuerte contra lo que es China, contra lo que nos han venido contando desde tiempo atrás, lo que creemos, la seguridad que tienen, que todos vigilados, que todos controlados. Y fue como un golpe de suerte, debido a lo que yo estudié, pues China es una potencia muy grande en ello, que es en el comercio. Y decidí, me surgió la oportunidad, económicamente me venía muy bien y dije, pues que va, me voy. Pues en mi caso, cuando tenía 17 años empecé a estudiar chino. Porque tú estudias chino. O sea, estudio chino, claro. O sea, me dedico al idioma chino, a la enseñanza de la lengua china, pero fue porque empecé desde los 17 a ir a academias, tal, y ya luego empecé la carrera, me especialicé en chino, y en segundo de carrera me denegaron, yo quería, en vez de hacer Erasmus, quería irme de plan propio a la Universidad de Pekín, me la denegaron porque me faltaban créditos, y dije, yo me voy a ir a China 100%. Entonces fue cuando dije, pues me voy de au pair y me fui todo el verano, como del año de segundo de carrera a tercero de carrera. Y lo mismo, volví, acabé la carrera, pandemia, y ya cuando pude, pues me volví. ¿Cómo se vive en China? Yo creo que el nivel de vida para una persona extranjera, o sea, luego sí que es cierto que si eres chino es muy distinto, pero un expat en China tiene una calidad de vida muy buena y muy alta, en general, porque, por ejemplo, los sueldos suelen ser un poco más altos que, yo que sé, si haces el mismo trabajo que una persona china en una empresa te van a pagar más por el mero hecho de que eres extranjero. Si eres profesor te van a pagar muy bien porque les interesa aprender idiomas. Y luego la calidad de vida es muy barata, o sea, nosotras... podemos comer perfectamente por 5 euros al día, desayuno, comida y cena. Nosotras salimos a cenar con nuestros amigos y no nos gastamos más de 10 euros por persona y nos ponemos las botas. El taxi es baratísimo, o sea, nos movemos en, obviamente, transporte público, pero si nos movemos en taxi no nos gastamos nunca más de 7 euros. Y distancias muy, muy largas. Entonces, pues es un choque de realidad muy, muy bestia. Ciudad en China como Shenzhen. Bueno, vosotros estáis viviendo en Shenzhen, que tiene ¿cuántos millones de habitantes? 18, ajá, entre 17 y 18. ¿Cómo es una ciudad china de 18 millones de habitantes? Nosotros tenemos la idea en mente de
gente cruzando un paso de cebra y que no puedes ni cruzar casi a los Nueva York. ¿Es así? Yo creo que depende mucho del barrio en el que estés. Sí, a ver, China es un país, perdón, enorme. Entonces, también está muy dividido entre las zonas que tienen dinero y las zonas que no tienen tanto dinero. Entonces, en las zonas que son más pobres, creo que sí se ve un poco más la masificación de todas las personas centrificadas en el mismo lugar. Pero en ciudades como Shenzhen, que son muy grandes, y esta ciudad tiene 45 años, o sea, es muy nueva. Entonces, la forma en la que esta ciudad fue creada, diseñada, la hicieron muy bien como para que la gente no esté siempre hecha bola. Yo creo que el único lugar donde sí veo cantidades y cantidades locas de gente es cuando es en el metro, en la hora pico, y cuando es una estación de metro que comparte con una estación de tren. Vale. Ahí sí me ha tocado que vas caminando hecho bolita. De ahí en fuera, creo que no sé, nunca te sientes tan aplastado. Yo nunca me he sentido agobiada en China. Por ejemplo, en Hong Kong es lo opuesto. Solo tiene espacio. Bueno. En cambio, en China, esto de no puedes dar por la calle es mentira. No es verdad. Claro, pero yo al menos las imágenes que te muestran es Claro. ese periodista en mitad de la calle y gente, por eso he comentado. ¿Cómo es un primer día en China? Es decir, ¿tú sabías chino? Tú en el caso cuando llegas no sabes. Ni ahora. Pero quiero decir, también me gusta saber la diferencia entre vosotros dos, una persona que sabe chino y una que no sabe. ¿Cómo es el primer día? Yo aterrizo en Hong Kong, aterrizo en Shenzhen, aterrizo en Shanghái, ¿dónde aterrizo? ¿Y cómo funciona un poco esas primeras horas en China? Yo creo que la primera vez, evidentemente, sería una experiencia muy distinta para las dos. O sea, al final las dos íbamos de au pair, pero es lo que tú dices. Mi nivel de chino era bastante más bajo que ahora, pero me sabía defender. Pero es súper chocante porque, primero, la diferencia horaria. En mi caso era la primera vez que cruzaba el charco, entonces has salido de casa a las 12 de la mañana y llegas y son las 7 de la tarde o sea, como que la diferencia horaria es muy, muy, muy loca. Y luego, evidentemente, empiezas a ver cosas que... O sea, yo creo que tardé como 1 semana y media o 2 En darte cuenta de... exteriorizar que estaba en China. Sí. Porque, no, que si WeChat, no, que si la cuenta bancaria, o sea, eran como muchas cosas que en España hacemos de manera muy distinta y que en China, además, cuestan de tramitar. Y fue cuando me di cuenta, ostras, que estoy en China. Y yo creo que la segunda vez para ambas fue muy sin más. O sea, porque como ya nos lo conocíamos, y la primera vez sabíamos que nos íbamos temporalmente. La segunda vez sabemos que nos mudamos allí. Entonces ya íbamos con la cabeza en plan, vale, esto va a ser mi casa a partir de ahora. Y el hecho de cuando tú llegas, obviamente todas las señales en chino, en el aeropuerto, entiendo. O sea, si tú no sabes chino, como en tu caso, ¿cómo fue? Es decir, llegas, no sabes chino, ¿cómo sales del aeropuerto? ¿Cómo llegas? ¿Es sencillo o no es sencillo? Señalamientos en inglés sí hay. Pero ¿qué pasa? En mi caso era la primera vez que yo viajaba fuera de México, entonces llego a un aeropuerto masivo en Beijing y ¿qué hago? ¿A dónde voy? No sé, que tenía que pasar migración, o sea, muchas cosas que dije, ¿qué hago aquí? Y pues yo lo primero que pensé, pues con inglés voy y le pregunto a alguien que trabaje aquí. Ah, pues resulta que allá nadie te va a hablar el inglés. Por más que estén los señalamientos, tú preguntas y no saben. ¿Y qué pasa? Llegas, el tema SIM card, que no tienes internet, el tema en general todo es un problema. Y creo que para mí eso fue lo más choqueante, darme cuenta que ni con el inglés, porque yo llegué pensando que había un nivel más avanzado. Y pues nada que ver. Y nada, pues creo que es con el traductor todo. Darte ahí con el traductor y que te quieran entender, porque creo que también te pasa que la gente, aunque tú sepas hablar chino, creas que lo estás diciendo perfectamente, si ellos no te quieren entender, no te van a entender. O sea, ellos tienen que hacer un esfuerzo hacia alguien que no es nativo. No, no es un esfuerzo, es que no les interesa hablar contigo, no les interesa hablar inglés. Es un país muy, muy hermético, Claro. entonces No, sí, oye. bastante ignorantes, en el sentido de que no conocen lo que hay fuera. O sea, es una de las grandes diferencias que veis. Sí, totalmente. Son IPCs. O sea, son muy cuadriculados. Ese es el camino a seguir y no pueden haber variaciones de camino. Y si hay una pared en medio, se chocan. Quedar allí hasta que alguien venga, derribe la pared y puedan continuar. Claro, ellos no van a decir, ay, por aquí no es, voy a tirar por ahí. No, ellos no son así. Porque les han enseñado así. Claro, o sea, no es su culpa, es el sistema histórico en el que han crecido durante muchos años. ¿Qué destacaríais que hacen mejor, en comparación con España, México en general?
¿Y qué hacen peor? A ver, pues hablando de lo que son cuadrados, pues en sí, el seguir reglas, el hacer un proceso de inicio a final sin que nada salga de ahí, creo que lo manejan muy bien. ¿Qué más te pudiera decir? En ámbito limpieza, a mí se me hace que China es un lugar muy limpio. Hong Kong no, o sea, separemos Hong Kong de lo que es el mainland. Es un país súper limpio, más sin embargo no significa que son higiénicos. Sí, es verdad. El país en sí está limpio. Ellos son limpios. Claro. Los chinos en su casa No lo son. no son limpios. No, Vale. lo digo yo que vivo mucho. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Y escupen en la calle, es normal. Cuando comen, o sea, hacen mucho ruido en la boca. No sé, o te compras algo y estás en el ascensor y te lo estás comiendo allí delante de 10 personas. Yo no tengo por qué oler lo que tú estás comiendo. O sea, son incapaces de esperarse a llegar a casa. Entiendo, sí, sí. O sea, tú imagínate que ¿Tienes hambre? uno que va delante de ti en el ascensor. Sí, sí. Pues así son. Y es que están muy así como con las necesidades de tu cuerpo. Por ejemplo, incluso para si necesitan orinar o cualquier cosa, los niños los tienen ahí en la calle como si fueran perritos. De que haciendo de todo, ¿eh? Sí. Pero entonces tienen un sistema muy bueno de limpieza rollo nacional, porque si de verdad que se comportan así, está limpio. Es decir, Claro, y considerando la magnitud de gente que hay, a eso voy. necesitan darles trabajo. Entonces, vas a ver muchísima gente mayor que se dedica a lo que es la limpieza de la calle y siempre van a estar ahí. Tú no te vas a En cada encontrar. edificio hay un sistema de contenedores, de personas que separan cada cosa. Sí, sí. En eso van avanzados. Claro. En el sistema sí, en la educación individual quizá en tema de higiene, no tanto. Ujú. Ahora entramos más, o me gustaría entrar más, en cada una de vuestras historias independientes, ¿de acuerdo? China volveremos muchas veces, pero ahora entro más en vuestra historia personal. ¿Cuáles son esos challenges, esos desafíos, esos motivos por los cuales vosotros tomáis ese paso a moveros? Tú te mueves de México a China, y en tu caso de ir moviéndote por el mundo y después de dar el paso de decir, vale, voy a China. Pues yo en mi caso es porque quería perfeccionar mi chino y sabía que la única opción de hacerlo era irme a China. Además, yo ya tengo trayectoria viviendo fuera, estoy acostumbrada a mudarme, desde los 12 años he estado viviendo en otros países, entonces no lo veía como tanto un desafío, era más bien como necesito hacer esto porque pues para mi carrera y para mi futuro laboral necesito dar este paso, necesito mejorar mi chino y lo vi eso como, yo que sé, como cualquier persona que se dedica a un idioma, yo creo que al final acaba yendo al país en el que se habla ese idioma. Creo que yo no soy de una ciudad muy grande, entonces yo sentía que estaba como haciendo lo mismo, la misma rutina, yendo a la escuela. Veía que todos mis amigos tenían la capacidad de viajar mucho y era algo que en mi familia no nos podíamos permitir tan de grande magnitud. Entonces veía que todos se iban, que de intercambio, que no sé, que se iban un semestre o un año a otros lugares y yo siempre tuve esa espinita como de quererlo hacer. Siempre me ha interesado mucho tanto lo cultural. En idiomas solamente hablaba español e inglés, pero sabía que el chino era algo que para lo que me quería dedicar, para lo que estaba estudiando, me iba a funcionar mucho. Entonces el hecho de caer en eso de que es que estoy haciendo lo mismo, es que todos están haciendo algo diferente, quiero hacer algo diferente, me hizo buscar diferentes opciones de a ver qué puedo hacer. Y fue así como llegué a lo de ser au pair y dije, ¿sabes qué? Pues creo que es una oportunidad tanto para crecer en ámbito personal, profesional y no sé, a aprender otras nuevas experiencias y así fue como dije, ¿sabes qué? Sí, bueno, también, así como más. O sea, yo creo que una vez sales, o sea, una vez te vas a vivir fuera, no vuelves. Claro, ya no hay vuelta atrás. Te convierte como una adrenalina. Yo digo lo mismo, o sea, esa búsqueda de un nuevo país, de una nueva experiencia para volver a sentir lo que sentiste a lo yonki con las drogas, o sea, Sí, sí, sí. en poco ese nivel. O sea, estás en China, un país con tanto input, tan distinto, y de repente te vuelves a tu pueblo, con las mismas personas de siempre, con las mismas calles de siempre, y dices, ¿pero qué hago aquí? O sea, en mi caso, acabas sintiendo que ya no perteneces. Relacionado con esto, ¿os veis viviendo? Sé las dos respuestas, pero yo las hago porque las tengo que hacer. ¿Os veis viviendo fuera un año más y 5 años más cuando ya todos los presentes ya entramos en una edad que la gente o que nuestro alrededor está acostumbrado a estar más asentado en un... Claro. Yo creo que sí. Sí, Nos vemos tanto un año como 5 años. Sí. No el país,
Ajá, no sabemos si va a ser China. 1 año y 2 va a ser China. 5 ya no sabría decirte. Pero yo creo que ninguno se va a volver a su país. Y también, o sea, creo que hay mucha... También porque ahora está cambiando todo, pero creo que hay mucha estigma con no llegas a los 30 y ya tienes que tener tu vida resuelta, tienes que empezar a formar una familia, te tienes que comprar una casa. Y nosotras dos estamos muy lejos de ese pensamiento, yo creo. Tenemos casi 25, yo tengo 26. Y yo si me dices que en 4 años tengo que tener un hijo, una casa y tal, es que no lo veo. Quiero entrar luego más en detalle porque estamos en el mismo equipo. Momento clave. Entramos en un momento clave. Perdón, menos de un año, en breve va a hacer un año. Claudia funda Kejia. Te vamos a explicar cómo se pronuncia. Kejia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Kejia es mi nombre en chino. Vale, porque como chino no tiene alfabeto, pues te tienes que buscar un nombre. Y el mío es Kejia, me lo busqué yo. Significa willing to be excellent. Vale. Un nombre muy humilde, como puedes comprobar. Y cuando fundé la academia dije, qué mejor nombre que Kejia, que engloba un poco, pues, o sea, yo creo que mi negocio es la imagen viva de mi personalidad. La verdad. Claro. Vale, ahora entraremos durante las próximas 3-4 preguntas para hacer un poco de entrenamiento, sobre todo a los alumnos, alumnas de Kejia, o como se diga. Entraremos un poco en el tema de hablar en inglés para dar un poquito de clase así rápida de 5 minutos que Claudia y Valeria nos van a regalar, ¿vale? Then, first of all, I'm super proud because I was Claudia's student, and for this reason I was also able to go abroad, because before I didn't have that level, and right now I'm able to work abroad, I'm able to live abroad. Then go for it because it's really worth it. Apart from that, we will move. Which are like your main position? Like you are the founder, but what are you doing at Kejia right now? I'm currently doing everything that is related to management. So if someone wants to be in the academy, if someone wants to start their lessons, or anything related to new teachers, interviews, when we want to upgrade something in the academy, payments, everything that is in the administrative side, I do it. And I also teach a little bit, some Spanish and some English, but most of it I'm just with the management. Yeah. And you're happy for this? We're happy. Okay, Claudia, who was Kejia or Kejia 1 year ago? Like your idea, what you have in mind, how is right now doing, and how do you say it? Yeah. In 5 years. Okay. So definitely I didn't expect what Kejia is right now a year ago. Like if you had told me you're gonna have 14 teachers working for you, you're gonna have almost 200 students in less than a year time, because we actually started in September, I would say this is bollocks. Like it's not gonna happen. But it is true that 2 months after moving to China, which is when I started, I already had 40 students and 1 teacher. Like a lot of people think that we increased our students and our teachers like in March or whatever. But the truth is that ever since the beginning, we had a lot of students. And I don't know why is that? Maybe it's because people like me or whatever. I always try to encourage people to study languages. I always try to make sure that they know that the languages we teach are languages that we know and cultures that we know. It's not just, I speak Italian because I once had a boyfriend that spoke Italian. No, I am immersed in that culture. I know about the literature, about everything related to that language. And hopefully we are creating a small family. Now we are going to do some free seminars related to culture, literature. Like we want Kejia to be a community where everyone that is interested in learning about other countries, about other cultures and languages, feel free to be in there. So in 5 years' time, I would like for Kejia not only to be an academy, but a cultural space for everyone who wants to improve their skills. And Valeria, how did you manage? Because Claudia is the founder and was doing all this process, but
How did you manage all this growth in 1 year in terms of like like management, all these like nowadays 14 teachers, almost 200 students and so on? Well, we started working together in January, I think. So at the beginning, like the thing with Claudia is that everything is in her mind. Okay, she has a lot of ideas. She knows how to handle everything, but it works in her mind. So trying to bring it to the physical, like, I don't know, like, I was like, okay, how do you pay your teachers? Well, I do. And she starts saying numbers and I'm like, but you have to have like a system, like how to do it. And okay, how do you know when do you have to charge your students? Oh, well, so see, he started, let me think, on the 15th of February. So then that means 1, 2, 3, 4 weeks. Okay, so he has to pay this day. Oh, wait, but I canceled this class. So no, actually this week, and I was like, how do you manage? Like right now you have, I don't know, 40 students. How is it going to be when you have 200? Or I don't know, like the point of this and the goal is to get to, I don't know, 1,000 students with different teachers. So like, how would you do it? And that's where I came in. Yeah, I started to like, okay, this is what we're going to do. And well, I have some experience in previous jobs about how I see other people used to manage. And well, I started telling her like, if we want this to grow more and more and be able to handle it, because right now it's just the two of us doing all of the management. So yeah, we started to like, what do you want to do? How do you want to do it? And we just started to make like a lot of like brainstorming about ideas and where do we want to be in the next years. How do you see like them like teacher or teaching online against the more like old ways that it was in terms of presential in a class, in a real class with a whiteboard and so on? How is the difference, do you see? And in the future, how do you think this trend will go? Like it will be more online? It depends on the person. It depends on the client or on the student. I think I'm not gonna say that online teaching is better because I think there is something in online teaching that is missing from being face to face in front of your teacher. But then again, nowadays, with globalization and with people traveling more and more and more, and people doing more things, it's just comfy. Like, you don't need to spend 20 minutes going to an academy or taking the bus at 4 p.m. You can connect 1 minute before. You can just open your computer and connect there. I'm not going to say it's best. I'm just going to say it's comfier for people who need that comfort. You know what I mean? And in the future, I definitely think that everything that is online is going to take over. I'm not just talking about academies. Everything, like more and more people are going to work online. Right? More and more people, like offices will disappear at some point, you know, or not disappear. It's just going to be something that you choose. Okay, do I want to have an office? Yeah, but it's not going to be a need because online things are going to take over. Like technology is going to take over. Now it's time to switch again to Spanish. Entonces, volvemos y me gustaría saber para alguien, bueno, primero de todo, enhorabuena a quien haya llegado hasta aquí. Habéis aprobado un certificado que... Si no habéis entendido nada, tenéis que apuntaros a Crazy Academy. Entonces es otra zona horaria, esa vida diaria, clases, contacto con profesores, profesoras, vida, familia, amistades de vuestros países de origen. ¿Cómo gestionáis eso desde China? Pues laboralmente, mi jornada laboral empieza a las 4 o 5 de la tarde, trabajo hasta las 8 o 9, ceno, y trabajo de 10 a 1 o de 10 a 2 de la noche. Al principio se me hizo muy duro porque no te queda otra. O sea, además, ahora que cuantos más alumnos tienes, pues puedes como más elegir los horarios y tal, pero cuando tienes menos alumnos es lo que hay. Los alumnos que tienen, es como que ahora elegimos nosotros, pero en aquel entonces elegían ellos. Entonces, me acostumbré y cuando vine a España me di cuenta de que me gusta más ese horario. Porque
yo, por ejemplo, trabajaba de noches de lunes a jueves. O sea, este horario lo hacía de lunes a jueves. Los viernes y los sábados no lo hacía. Entonces, al final, tienes toda la mañana para ti sola, porque si te vas a dormir a la 1 o a las 2 de la mañana, te puedes levantar a una hora decente, 8:30, 9. Tienes toda la mañana y hasta las 4 o 5 de la tarde no empezaba a trabajar. Y aquí tenía que trabajar como de 9, 10 de la mañana a 1 y de 4 a 8. Te rompe el día. Te das cuenta también de que a veces hay cosas que tú tienes en tu mente que entiendes de una manera y luego es diferente. Yo tengo ganas de volverme a China para tener ese horario. Cuando al principio lo odiaba y era horrible irme a dormir a las 2 de la mañana y ahora lo prefiero. Y tema de amistades, al final son 6 horas o 7 de diferencia dependiendo del año. O sea, de la época del año. Yo no creo que sea tanto. Porque, por ejemplo, cuando aquí son las 7, 8 de la mañana, aquí son las 2 de la tarde, yo sigo teniendo todo mi día y tú te acabas de levantar. Claro, sí. Y en México, pues creo que sí. No, para mí sí es muy diferente porque para mí son 15 horas de diferencia con mi ciudad. Sí, pero a ver, ahorita que estoy viviendo otra zona horaria distinta que es España, si tú me pones en la balanza, yo prefiero la de China comparado con México, porque aquí, ¿qué pasa? Aquí siento que mi familia en este momento está dormida. Mis amigos están dormidos, entonces yo no sé de ellos como hasta las 5 de la tarde y no sé nada. En cambio, en China yo despierto y ellos ya están en su día. Entonces yo despierto desde 5, 6 de la mañana, puedo platicar con ellos hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Se van a dormir y si en lo personal mi mamá se levanta muy temprano, entonces 11 de la noche puedo seguir hablando con ella como si nada. Entonces siempre me siento rodeada de gente. Y pues en aspecto laboral, a mí no me ha pasado tan fuerte como a ella porque yo estaba estudiando en China. Entonces pues fue más el acostumbrarme. Creo que la diferencia sí la veo en la cultura ya que tienen de cenar a las 6 de la tarde, comer a las 12, y eso sí me ha costado un poquito más acostumbrarme. ¿A qué tipo de perfil o a qué tipo de persona recomendaríais moverse o hacer un cambio como que vosotros habéis hecho de ir a China? Es una buena pregunta. O sea, a China, específicamente. Yo creo que China es un país que te tiene que... O sea, lo amas o lo odias. Se tiene 100%. No es un país al que tienes que ir. Voy a probar qué tal. No. Porque es un país muy diferente. Si no hablas el idioma estás perdido. Entonces, si ya no tienes interés de aprender un poco de chino, ¿para qué vas? Estás fuera. Estás fuera, sí, totalmente. O sea, se te acaba haciendo bola. Al final, vivir en un país en el que tienes que ir con traductor 24/7... Yo he ido al supermercado a comprar desayuno y me ha puesto negra la mujer que no hablaba inglés. Pues imagínate, ¿sabes? Y estamos en República Checa. Entonces, al final, yo creo que es un país al que tienes que ir si realmente amas la cultura china, y que luego te puede pasar que vengas y lo odies. Pero es que no hay punto intermedio. No hay punto intermedio. Claro, yo pienso que tienes que ser una persona muy adaptable a las situaciones, que se te puedan resbalar fácil las cosas, porque creo que al ellos ser personas tan centradas en su vida y al ser tanta gente, no te puedes tomar ninguna cosa que ellos hagan como personal ni nada. Puedes ir caminando por la calle y te pueden golpear y ni siquiera te van a voltear a ver, o que cosas así que pueden ser estresantes, o lo que dice que tú puedes ir caminando y de la nada alguien te va a escupir al lado. Entonces, no a ti, ¿no? Pero hacen el sonido desagradable. Entonces, tienes que saber dejar ir esas cosas y no irlas cargando, porque si no, a fin de cuentas, se te va a hacer una bola y vas a decir, es que yo lo odio estar aquí. Entonces creo que tienes que saber adaptarte a ese tipo de situaciones y verles la gracia. Y creo que si te gusta vivir en una vida muy rutinaria, tal vez China no es el lugar, porque siempre te va a pasar algo diferente. O sea, muchas veces tú piensas que tu día va a ir de este modo y algo va a surgir, o por lo mismo en idioma hay muchos inconvenientes que te pueden ocurrir. Entonces siempre tienes que estar no quiero decir modo alerta, pero siempre tienes que estar dispuesto a que las cosas pueden cambiar, o ok, voy a tener que buscar diferentes alternativas a solucionarlo, a diferencia de cómo ellos lo hacen. ¿Os ha aportado vivir fuera hasta el momento de hoy y qué crees que os falta aún que os puede llegar a aportar? Y lo segundo, lo hemos comentado antes súper rápido y os he dicho que quería traer más detalles. Si hay un timing diferente cuando vivimos fuera. Comentabas tú, para entrar en el hilo que decía yo, que tú no te ves en 4 años, hijos, todo eso. ¿Crees que es diferente referente a la gente que tenemos en España o a la gente que tenéis en México? Mira, yo creo hay una frase, o
sea, yo, por ejemplo, me considero una ignorante. Y a la vez sé que soy una persona que tiene mucho mundo y conoce muchas cosas. Y estoy segura de que hay gente de mi país que no ha salido nunca que se cree que sabe más que yo. Lo que me refiero es, cuando sales, te das cuenta de que no tienes ni idea de nada. Que cada día vas a aprender algo distinto y que eres una ignorante que va por el mundo aprendiendo cosas. Y a la vez, cuantas más cosas aprendes, menos ignorante eres. Entonces es como, para mí lo que aprendes es sobre todo cómo viven las otras personas, cómo entienden las otras personas las cosas, y te das cuenta de que lo que para ti es súper normal y lo que para ti es súper común, para otras personas puede ser rarísimo. Y al revés, ¿sabes? Lo que para ti dices que estás haciendo en China es hipernormal. Y al final aprendes a tolerar, a decir, bueno, es que ni tú tienes razón ni yo tengo razón. En España lo hacemos así y en China se hace de esta manera. ¿Sabes? Entonces yo creo que te ayuda a darte cuenta de que eres un ignorante, pero que es bueno serlo, ¿sabes? Y yo creo también, entra un poco en mi opinión, que esa persona que no sale de su país, si quizá tiene miedo a ser, o sea, a darse cuenta que es un ignorante y quiere mantenerse en su país o quedarse en su país, para no ser. ¿Y en tu caso? Pues yo pienso que a mí lo que más me ha cambiado y todo es como en la resolución de problemas. Creo que en México tenemos la cultura de vivir con tus papás hasta que te casas. Y literal, y la edad en la que te casas son los 26, 27 años aproximadamente. Es cuando hasta la fecha socialmente aceptable es, que creo que cada generación va subiéndolo un poquito más hasta ahorita. Entonces creo que a mí me ayudó muchísimo eso, el darme cuenta que puedo sola, que no necesito siempre estar hablándole a alguien que me venga a ayudar con los problemas. Y pues sí, a darme más mundo. Yo venía de un lugar donde es un país machista, es un país donde yo estoy acostumbrada a siempre estarme cuidando de los demás y creo que el haberme ido a otro país me enseñó que no siempre tiene que ser así. También el país que es China. Claro, Bueno, la segunda pregunta es si hay un timing diferente. que sí. O sea, yo creo que cuando te vas a otro lugar, bueno, yo en lo personal, creo que antes de irme a China por primera vez, mi idea de mi vida era, me voy a casar, como te digo, a los 27, pensaba tener hijos, yo juraba ya que iba a andar dando mis depósitos para mi casita, mi depita, lo que sea, y ahorita yo te digo que yo ya ni siquiera sé si quiero tener hijos. Creo que cuando te vas a otro lugar, gozas tanto de ti y te das cuenta del sacrificio y que dejas de vivir para ti al momento de tener una familia, de todo, que tal vez yo, a ver, voy a cumplir 25, lo veo de un punto tal vez un poco más egoísta, donde me estoy poniendo yo como prioridad de todo. Y Es que no es egoísta, es lo que hay que hacer. ya, O sea, es que nos han vendido que la vida feliz es universidad hasta los 30, diversión, conozco a alguien, me caso, tengo hijos, hipoteca, no. O sea, mi felicidad es yo. Y si luego en algún punto me apetece tener hijos, pues lo haré, pero si no, sé que voy a ser igual de feliz y que voy a tener una vida igual de plena que si no tuviera hijos. Es que estoy 100% seguro de lo mismo con parejas, ¿no? O sea, nosotros viviendo en China, pues ese tema se nos complica un poco. Pero tampoco nos rayamos, tampoco decimos, ay, es que nos tenemos que volver ya porque si no, no vamos a encontrar a nadie. Vivimos muy bien juntas y nos lo pasamos muy bien y hacemos cosas muy guays sin necesidad de tener a una persona al lado. Comentaba, ¿habéis tenido conversaciones, discusiones con la familia cuando habéis dicho a un momento que os ibais a vivir fuera, cuando ahora habéis vuelto a algún momento? ¿O siempre fue una situación de apoyo absoluto, ve, lucha por tus sueños, etcétera? En mi caso, mi madre siempre ha sido muy comprensiva y siempre como que se ha hecho muy a la idea y siempre me ha apoyado muchísimo a eso. Sí es cierto que yo retrasé mi ida a China, no China, como irme del país, porque ella estaba muy mal, porque había fallecido mi padre, y sí que me pidió que me quedara, y yo me quedé. Pero ya cuando la vi mejor, incluso ella me dijo, ya te puedes ir, ya te puedo dejar ir. O sea, que en mi caso he tenido mucha suerte, y creo que tú también. Sí, algo similar pasó conmigo, pero yo creo que mis papás al inicio, desde la primera vez que me fui, pues como comenté, nunca habían tenido la oportunidad de mandarme fuera o de yo poder tener esas experiencias. Entonces cuando yo fui les dije, pues es que no es que quiero que me dejen y no les estoy pidiendo nada, no les estoy pidiendo nada, pero apóyenme, me quiero ir. Y fue, bueno, ¿sabes qué? Pues
no es el destino que nosotros hubiéramos tenido en mente para ti, pero vete, porque también ellos eran mucho de la ideología, somos muy familiares. Entonces era los tenemos tan poco tiempo con nosotros porque ni siquiera nos permiten, no que no me lo dejaban hacer, pero para ellos es la universidad, le estudian estando aquí para que vivan con nosotros, porque después de la universidad se van a casar, van a tener hijos y ya no van a estar con nosotros. Entonces, cuando yo les dije que me quería ir, fue qué fuerte, pero ¿sabes qué? Tú encontraste la forma de irte, adelante, y ya que yo estaba allá, creo que ellos estaban viviendo a través de mi experiencia. Entonces estaban fascinados, qué padre, si puedes quedarte más tiempo, quédate. Y luego regresé, hasta COVID todo, y yo creo que mi papá era el que más estaba emocionado con todos, siempre me decía como de que, ay, sé cuando te vayas a China, sé cuando te vuelvas a ir, tal, y todos a mi alrededor siempre fueron como, es que ya, tú no te vas a quedar aquí. Y yo solita pues también fui agarrando eso, y creo que cuando te vas a un lugar y vuelves, pasa esa sensación que, a pesar de que es tu hogar, sientes también que dejaste una parte tuya en ese otro sitio. Entonces estaba yo como que, me encanta aquí, lo amo, pero creo que puedo conocer más, creo que puedo llegar a más. Y la segunda vez, pues me pasó muy similar a Claudia. Yo perdí a mi papá hace 2 años y pues mi familia lo tomó muy fuerte y empecé a tener ya problemas tanto de trabajo, personales y todo, y ver a mi mamá también en un problema muy fuerte y era quererme ir, pero no poder, sentir que iba a ser muy diferente mi experiencia extrañando a mi familia y todo en otro lugar. Pero me terminé sorprendiendo a mí misma y creo que el que me haya pasado eso me dio aún más fuerza para irme. Y mi mamá fue Go for it. adelante. Go. O sea, en algún momento ya voy a estar contigo y sé que así va a ser. Así que... vale, y ya para terminar, súper rápido, ¿cómo es un grupo de amigos, amigas en un país como China? ¿Qué nacionalidades habéis conocido? ¿Cuál es la más rara? Uy. Yo creo que el problema de los amigos que tienes en China es que casi nadie va a estar mucho tiempo. O sea, que si todo el mundo está de paso, ya sea porque te han destinado en la empresa unos meses para buscar proveedores o porque vienes a una feria de Guangzhou, que las ferias son increíbles porque ves producto, conoces a manufacturers y todo eso. Entonces, siempre que nos encariñamos de alguien, se acaba yendo. Y ya como que nos hemos hecho la idea de que eso va a ser así, entonces ya no es malo, porque es como, vale, sabemos que es así. Entonces, es difícil crear vínculos muy, muy, muy estrechos. Los vínculos que tenemos, por ejemplo, ahora son Álvaro y Bela, pero sus familias están allí por trabajo. Entonces, sabemos que no se van a ir, al menos a corto plazo. Pero de toda la gente maravillosa que hemos conocido, han ido todos. Sí, yo creo que lo primero que preguntamos cuando conocemos a alguien es ¿cuánto te quedas? Sí. Y también creo que en este lugar, como la cultura es tan diferente, el idioma es tan diferente, también las relaciones y las amistades son muy intensas. Sí. Que, no sé, conoces a alguien un lunes e hiciste planes otra vez el jueves, el viernes, el sábado, la siguiente semana nos vamos de viaje. Entonces se forman vínculos también muy fuertes y creo que de mucho soporte porque sabemos que estamos solos aquí. Entonces cualquier cosa que se te atore, sabes que puedes pedirle ayuda a alguien que tengas ahí a la mano. Sabes que no te van a dar la espalda. Entonces creo que eso es muy lindo, pero también siempre tenemos en cuenta que es temporal y creo que también nosotras ahorita, nuestro grupo de amigos más cercano, todos somos hispanohablantes, porque también creo que cuando estás fuera buscas lo familiar, con lo que te sientes cómodo y no tenemos así mucha relación que digamos con gente de China. Si acaso yo te puedo decir que tengo 2 amigos y ya no sé, porque tanto a nivel amistad, relación que puedes llegar a hacer con ellos, jamás se profundiza como con alguien que viene de fuera. ¿Y nacionalidad rara? La verdad es que no me sorprendía ningún país, porque he visto de todo en todas partes. O sea, Vale, perfecto, pues muchas gracias. Hasta aquí la primera parte. En la segunda entraremos un poquito más de cómo es China internamente, etcétera, etcétera. Países donde han viajado, que les ha gustado, qué es para ellas viajar, que lo hacen mucho. Un poquito de Yo Soy Plex y terminamos aquí, ¿vale? Nos vemos en la segunda parte. Chao, chao. Obviamente, el país en mayúsculas en este podcast es China. Queremos saber un poquito más de China. Así que, ¿cómo la resumiríais en una frase? uy, yo diría que China es una caja de sorpresas. Y ahora, por si algún fan
de Yo soy Plex ha llegado solo hasta este momento, se ha comido trozos en inglés y todo para llegar a este momento, ¿qué pasó ahí? Es decir, si nos puedes explicar brevemente cómo sucedió tu encuentro con ellos. Pues Segunda parte del episodio de Claudia y Valeria, pronto disponible.